para contarnos cómo se vivió esta jornada electoral que seguramente será histórica. Estoy hablando de Fernando Verdeja, un salteño que hace mucho tiempo vive en la hermana plurinacional de Bolivia, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Placer de saludarlos. ¿Estamos bien con el audio y con el video? Perfecto, excelente. Mejor no podría estar y te agradecemos que nos hayas atendido. ¿Cómo se vivió esa jornada histórica electoral que tuvo lugar en el día de ayer ahí en Bolivia? Y bueno, estamos en el día post elecciones tratando de masticar y entender de qué manera ahora van a tener las autoridades electas a Rodrigo Paz y el capitán Lara de acercar lo del discurso y las promesas preelectorales que son tan comunes en nuestros países, en nuestras sociedades, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Uh-huh. Saben que siempre se ofrece el oro y el moro en el momento eleccionario, y ahora, bueno, ya está. Ahora a poner los porotos y a ver si realmente tengo 33 de mano, y ahí viene el gran desafío ante una coyuntura, chicos, que es extremadamente complicada. Son dos visiones del liberalismo totalmente distintas. El otro candidato, Tuto Quiroga, era más ortodoxo, sujetado a las fórmulas y ya conocedor de las exigencias, por ejemplo, que le va a imponer el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Departamento de Estado. En el caso de, por ejemplo, porque son muy calculadores, Estados Unidos ya dijo, a ver, si no gana Milei, no vamos a ser tan generosos con Argentina. Imagínense, Uh-huh. en el caso de Bolivia, que es radicalmente opuesto en cuanto a posiciones reales de recomposiciones económicas y políticas, en una brecha que ya se ha abierto, como en Argentina, como en otros tantos países, entre unos y otros, donde el concepto de reconciliación y de unión suena tan banal en estos momentos. Y tan lejano, además. ¿Y qué hay ¿Sí? que esperar? ¿Qué se conoce de la trayectoria de quien ha sido electo presidente, Rodrigo Paz? ¿Qué se conoce de él? ¿Qué se puede decir? Rodrigo Paz Perea es un animal político. Mira. Viene de la escuela y de la formación de un padre que fue presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, con el movimiento de izquierda revolucionaria. Ah. Tiene una formación en administración pública y ha sido criado en la política. Él ha sido diputado, ha sido senador, ha Uh-huh. sido alcalde de la ciudad de Tarija, que viene a ser más o menos como una especie de no gobernador, pero con cargos importantes Claro. políticos. Entonces, eh, veremos si todo esto, es decir, estamos hablando de una trayectoria, dependiendo del Estado, con interrelación con el Estado boliviano, hace más de 30 años. Claro. En Argentina está hace ya algunos años bastante polarizada políticamente. De hecho, este domingo nos encontramos nuevamente en las urnas y muchos candidatos y candidatas dicen esto es Milei o anti-Milei. ¿La sociedad boliviana está así tan polarizada como la Argentina con sus candidatos y sus espacios políticos? Vos sabés que es una de las dudas también, porque hay que recordarle a la gente y recordarlo todos nosotros, de que el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales estuvo a cargo del gobierno con una participación directa y con mayorías camarales en ambos niveles, la de abajo y la de arriba, con diputados y senadores, durante 20 años. Entonces, Claro. estamos hablando de un par de décadas donde evidentemente demostró la oposición a través de intereses netamente particulares. Nunca logró una oposición llegar a tener una coalición de importancia y de peso, Uh-huh. lo cual le facilitó al movimiento al socialismo, al partido de Evo Morales, el continuar conquistando el voto popular. Entonces, en estos momentos, a ver, hay gran parte de la sociedad que está festejando el hecho de que el MAS, por lo menos en peso específico y en presencias camarales, haya prácticamente desaparecido, porque de los 130 diputados tiene uno. Wow. En senadores, el movimiento al socialismo desapareció.
no tiene representación camaral el gobierno de Evo Morales, pero fíjense de qué manera termina él influyendo, continúa influyendo Evo Morales en la realidad de la política boliviana, porque en la primera vuelta, antes de este balotaje, Evo Morales instó a que sus seguidores voten en blanco. Y el porcentaje del voto en blanco fue del 23%, fue una barbaridad. Fue una barbaridad. Estamos hablando de que ni siquiera aquellos políticos o candidatos que estaban terciando, que estaban participando, más de 5 de ellos juntos no lograban tener el 23%, claro, el cual el voto duro de Evo Morales terminó votando. Bueno, ese voto nulo fue el que determinó, sobre todo ahora en el balotaje, el voto para Rodrigo Paz y esos 9 puntos que existen en estos momentos de diferencia. Entonces, para responder la pregunta, está el grupo amplio de ciudadanos bolivianos que festejan de que después de 20 años no vaya más el socialismo en este país y se hayan volcado a estas dos opciones liberales. Me llama mucho la atención este dato que habla de una virtual desaparición, por lo menos en términos de representación legislativa del MAS, del Movimiento al Socialismo. ¿Tan mala fue la gestión como para que la gente le dé la espalda de esa manera? Lo que pasa es que terminó imponiéndose el ABC y el manual de los gobiernos populistas y de izquierdas en la región. Entonces, respetaron el ABC. Hubo un acoso hacia la prensa, hubo una alteración permanente de los datos oficiales a través del Instituto Nacional de Estadística. No puedes en una sociedad, en cualquier parte del mundo, en términos económicos, mantener un tipo cambiario que se mantuvo durante 14 años en Bolivia, 7 bolivianos el dólar. Claro. Es decir, hasta Japón, Suiza, las grandes potencias terminan ajustando un 0,001, pero terminan ajustando. Es decir, se puso demasiada basura, se mandó demasiada basura debajo de la alfombra. Y lo que lamentablemente le pasó a Bolivia, en el momento del alza de los precios de los carburantes, de los hidrocarburos, en esa época de oro, donde Bolivia manejó miles de millones de dólares, no se terminó invirtiendo en las bases que necesita una sociedad y un pueblo como el boliviano, donde no tienes industria nacional, donde tienes un contrabando permanente, donde el universo de aportantes en cuanto a impuestos ni siquiera te llega al 18% de toda una sociedad. Entonces la economía informal es la que maneja este país. ¿Por qué? Porque a los gobiernos les conviene mirar al costado, hacerse los bobos, sabiendo de que entra mercadería de contrabando para que se mantenga el poder adquisitivo de tu mínimo vital y móvil. Porque si de pronto todos comienzan a pagar impuestos, comienza a elevarse el costo de vida y tu mínimo vital y móvil, tu sueldo básico, se achica, creando un malestar social. Entonces, son muchos los temas que se tienen que resolver y evidentemente hubo dos hechos gravísimos que creo que comienzan a divorciar o alejar a la gente seguidora de Evo Morales, quedando circunscriptos solamente al bosque subtropical del Chapare, en el corazón de Bolivia, en el departamento, en la provincia de Cochabamba, donde está la coca excedentaria y donde está concentrada la mayor cantidad de laboratorios para elaborar cocaína. Ahí está refugiado Evo Morales, que tiene 3 procesos activos, que tiene 3 mandamientos de aprehensión con temas relacionados a la pedofilia, a la violencia de género y a temas de violación de menores de edad. Terrible, terrible. ¿Y cómo está, además de esta crisis política y económica, cómo está el clima social en Bolivia? Me decís que hay mucha gente contenta, se espera que haya una pacificación, haya paciencia frente a esta nueva gestión que va a arrancar. No, porque se están mezclando los elementos necesarios para una molotov gigantesca. Porque
en primer lugar, hace más de 1 año y medio que nosotros en el sistema financiero boliviano, en este país no podemos tocar un dólar. Nuestros ahorros, nuestras cuentas en dólares están congeladas, y en el caso de que uno quiera sacar, transformar o sacar esos dólares, los bancos te lo cambian al dólar oficial, que está a 7 bolivianos. Claro. Y el blue, por ejemplo, ayer y el último año, está al doble, está oscilando los 14 bolivianos. Es decir, y obligadamente los bancos te obligan a sacar los dólares en bolivianos a precio del dólar oficial. Entonces esto ha impedido de que ante el vaciamiento de las reservas del Banco Central de Bolivia, Bolivia no tenga el flujo en dólares para comprar combustible. Por eso digo de que fueron esos miles de millones de dólares que en su momento no se invirtieron en lo básico y necesario, que es, por ejemplo, la industrialización de los hidrocarburos en este país. Bolivia sigue comprando gasoil, diésel, la nafta común, y acuérdense lo que les estoy diciendo, chicos, va a también comenzar a tener que importar lo que antes le vendía a raudales a Argentina en el gobierno de Kirchner, o a Brasil, que es el tema del gas. Bolivia va a tener problemas del gas al no haber invertido en su momento en exploración y en explotación y en el descubrimiento de otros pozos para que mantengan ese flujo que necesitará Bolivia dentro de algunos meses, más temprano que tarde, para autoabastecerse. Entonces, esa es la situación. Hay una sociedad dividida. Nosotros estamos en estos momentos obligados a hacer colas en los surtidores, en las estaciones de servicio, de por lo menos 8, 9 horas, los camioneros, el transporte público que trabajan con diésel, están hasta 3 días, 73, 4 días esperando que se descarguen esos buques gigantescos con combustible ruso, venezolano, de donde sea, en el puerto de Arica, transportarlo hasta el centro de acopio de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y ser repartidos en todo el país. En estos momentos comprar 1 kilo de carne para la gente de clase media es un lujo, porque está cerca de los $10. Entonces, por eso te digo que son todos los ingredientes para que esto, si no logran solucionarlo en un plazo inmediato, por lo menos el tema de los dólares y el tema de los carburantes, va a hacer que se ponga feo. Un amigo hace poquito, le gusta mucho ir a Tarija, es de ir bastante seguido, y nos invita, ¿no? Che, hagamos un viaje a Tarija, vamos todos a Tarija. No te escuchamos. A ver, ahí está. Ahí. Sí. Y nos explicaba que los salarios son bajísimos, son muy, muy bajos, y tiene mucha relación con lo que vos decís. Me dice, podemos ir, se puede contratar el mejor hotel de Tarija por precios que son completamente irrisorios para nosotros, pero es porque tienen salarios muy, muy bajos. Sí, la brecha cambiaria se ha ampliado. Si bien existía antes, ocurría un fenómeno inverso, y es por el tema de la inflación, es por el tema de que justamente al no tener reservas el Banco Central de Bolivia, lo que ha hecho el gobierno del presidente saliente fue el comenzar a emitir. Entonces ahí se rompió totalmente el equilibrio. Hay una inflación que cada vez es más grande, y en este momento de estabilidad en Argentina, con un sinceramiento y con la flotabilidad de un dólar que maneja el mercado, ha hecho de que existe esta gran diferencia. Es decir, estamos hablando de una diferencia del 200, 300, sí, 400%, claro. 400%. Sí, es un montón. En absolutamente los productos que a ustedes, chicos, se les crucen por la cabeza. El que quieran, el que gusten, en cualquier tipo de rubro. Entonces la brecha es cada vez mayor. En estos momentos Bolivia es una plaza muy apetecible para hacer negocios, para comprar mercadería. Somos testigos los que vivimos en el norte argentino, y ni siquiera ahora hay otro tipo de tours también,
utilizando Salvador Massa y la frontera norte con Villazón y La Quiaca para venir a comprar productos, pero que realmente con precios sorprendentes, que siguen siendo un muy buen negocio para el boliviano el vender porque es plata fresca, y peor para el argentino o para el chileno venir a este país y comprar lo que les dé la gana con esa diferencia de costos. Claro, es tremendo. Te quiero preguntar por el vicepresidente de Paz Pereira. Estoy hablando del capitán Edman Lara, un ex policía, influencer en redes sociales, y ayer cuando veía las noticias y me empapaba en el tema, decían que fue clave esta persona para la popularidad de Paz Pereira y de la fórmula en general que se termina imponiendo. En esta reingeniería Te reís mientras te pregunto. Sí, por este personaje. Lo que pasa es que termina siendo un monstruito justamente nacido es producto del TikTok. Mirá vos. Es decir, Rodrigo Paz Pereira tiene una presencia política, utilizó medios tradicionales, soportes tradicionales, y él aparece con un movimiento, con una muy buena lectura, que me queda la duda y tengo un signo de interrogación sobre si fue planificada o no. Claro. Porque él maneja su propia agenda. Él salta a la palestra, se hace muy conocido por denunciar hechos de corrupción dentro de la policía, cuando él estaba activo, provocando la ira de sus superiores. Lo terminan dando de baja, lo terminan metiendo preso. Ahí comienza Lara un poco a probarse la capa de superhéroe para decir, a ver, yo soy el que denuncian los actos irregulares, cuando en realidad la historia negra habla de que él tuvo esa reacción al no poder haber entrado en un negocio, claro. En un negocio, y termina con este tipo de reacción, pero bueno, se quedó afuera. Me hace acordar a nuestra concejal, que estaba un poco enojada porque no había renovado la banca y decidió denunciar cuánto cobraban los concejales. Sí. Me da la impresión. Ahí está. Me da la impresión, claro, que están ya saliendo por abajo de la tierra, ¿no? Estos influencers mueven masas en las redes sociales, ven la oportunidad y saltan directamente a la política. Bueno, es lo que permiten los nuevos soportes, es lo que permite, con los cuales estamos lidiando con el movimiento de las nuevas generaciones. Antes, para estar, por ejemplo, en un medio de comunicación, tenías que tener una escuela y partirte el lomo y convencer a tus superiores, aparte que dentro de un nivel de competencia interno, algunas veces sano, algunas veces no, con tu grupo de colegas, porque había una fila muy larga para ocupar tu lugar. Ahora no, esto permite de que absolutamente cualquiera llame la atención y tenga millones de seguidores y tenga influencia en el ideario popular, que cada vez también es más liviano, es menos formado, donde justamente se crean estos calvos de cultivos que a nivel popular, a nivel de pueblo, cuajan muy bien. Entonces, al no tener él una historia política, entonces no maneja para nada los cánones establecidos dentro del buró y de lo conceptualizado en lo que uno espera y está acostumbrado. Claro. Él apareció con un mensaje sencillo, llano, pero con permanentes contradicciones, sin medir las consecuencias políticas de sus discursos y de la llegada de sus palabras. Por ejemplo, salió en un momento prometiendo 2.000 bolivianos para los jubilados, y al día siguiente, ni siquiera al día siguiente, a las horas sale el responsable de la parte económica del partido que ahora va a hacer gobierno para decir, un momentito, mil disculpas, no podemos llegar a esa claro, cifra porque provoca un desbalance que sería caótico dentro de Bolivia, así que no llegamos a los 2.000 bolivianos, y una serie de contradicciones, pero sin embargo, la piel de hombre de pueblo termina siendo importantísima para la visión y el intento de la conquista, que termina dando resultados, la conquista del cariño transformada en voto, que se vio expresada en las urnas el día de ayer. Va a ser interesante seguirlo. Pienso que se da una situación a la inversa de la Argentina, en donde nuestro presidente Javier Milei es él quizás el personaje que surge de las redes sociales,
y su vicepresidenta quizás una política más experimentada, más cercana a la burocracia del Estado, y una relación que no anduvo bien acá en la Argentina, que no anda bien. Veremos cómo funciona esa sociedad ahí en Bolivia. A veces Sí, es difícil sí. de controlar a alguien que tiene igual o más exposición, claro. Es más, él maneja su propia agenda, o sea, no respeta jerarquía, al tipo le importa un huevo todo. Ahora, porque, a ver, por ejemplo, ayer él agarra y luego de conocerse ya ese porcentaje que era irreversible en cuanto a la cantidad de votos conseguidos por Rodrigo Paz, no respeta la jerarquía y él llama a una conferencia de prensa en la puerta de su casa, porque él estaba en su casa viendo los resultados. Llama una conferencia de prensa en chancleta, ¿me entendés? Con la camiseta de la selección boliviana, en la puerta de su casa, para hablar de los resultados de la elección, y después los invitan los del barrio, que habían armado unas tarimas con luces y qué sé yo. Es decir, sin esperar de que el presidente electo se pronuncie, pero se dan cuenta, este agarró y salió a agradecer, que gracias pueblo querido, listo, vamos a meterle por este lado, por este otro, mientras que el presidente todavía no se había pronunciado y estaban esperando la conferencia de prensa oficial del presidente electo de Bolivia. Bueno, se maneja de esa manera. Qué bárbaro. Bueno, vamos a seguir atentos a esa relación. Te agradezco un montón, Fernando. Ha sido muy, muy interesante el análisis, el informe que nos has hecho. Y me queda una curiosidad. La producción nos contó que vos sos salteño. ¿Puede ser esto? ¿Sí? ¿Es correcto? Claro. Yo soy de la vieja escuela que, por ejemplo, reactivó la FM de Radio Nacional cuando solamente pasaban música clásica. Ajá. Nosotros le armamos una programación. Fui locutor y redactor con el polaco Rebac, por ejemplo, de LB9 Radio Salta, y todos sus noticiosos. Fui de aquellos locos que, teniendo espacio en Génesis, que era la única FM, y teniendo espacios en LB9 Radio Salta, decidí dejar todo eso y comenzar a trabajar con las radios piratas, y de esa manera me meto en la 20 de febrero, recontra pirata en su época, y bueno, ya después, yendo rumbo al sur de Ecuador, a Perú, paso por Bolivia, y Dios es el seudónimo que utiliza Dios cuando no quiere firmar con su nombre. Parece que él tenía definido de que me quede acá, forme familia, y hace 35 años que no me muevo de Bolivia. Estoy a cargo de ESPN en Bolivia, aparte de servicios noticiosos y cualquier tipo de soporte y temas acá en este país. Qué hermosa historia, Fernando. Te agradezco mucho por cortándome esa parte que ya pertenece a tu historia y a tu intimidad. Y te diría, un orgullo salteño. Claro, la verdad que muy exitoso tu trabajo ahí, y te agradezco un montón la predisposición que tuviste de apenas te escribimos para contestarnos. No, por favor, cuando gusten, al servicio de ustedes, y veremos qué pasa con este país cuya historia es injusta. Sí. Uno que vive tanto tiempo acá aún se da cuenta de que más allá de los preconceptos y que es un pueblo muy solidario, un pueblo que sufre mucho, un pueblo que, bueno, al fin y al cabo también todos los gobiernos latinoamericanos nos han cortado verde, los europeos nos llevan 3 siglos de ventaja y todavía tienen despelotes en su organización social y en sus organizaciones políticas, así que a nosotros nos falta mucho camino todavía por caminar, por recorrer, por aprender. Entonces Bolivia está en estos momentos, al no haber un partido predominante, el sistema está totalmente fragmentado y roto como un espejo. Obligatoriamente este gobierno va a tener que negociar con las bancadas porque no tiene los 2 tercios. Va a negociar con los otros partidos políticos, y cuando en Latinoamérica o en esta parte del mundo hablamos de coaliciones y negociaciones con otros partidos, inmediatamente a uno se le cruza el concepto de corrupción, los sobres, los depósitos offshore en el Caribe. Y a ver, ojalá que Bolivia lo lleve bien porque lo necesita. Ojalá, hacemos votos porque así sea. Muchas gracias, Fernando. Quedamos a disposición nosotros también. Tenés amigos acá en Salta, colegas, para cuando necesites algo. Ojalá ese cariño se transforme en empanada y un pingüino cuando pegue una vuelta. Sí, señor. Acá te esperamos y vamos a salir a comer rico. Un abrazo, gracias. Dale.
Dale, chao, hasta luego.